En el mensaje de hoy nos detenemos en una afirmación profunda del versículo 27, en verdad os digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. ¿A qué se refería Jesús con estas palabras? Muchos intérpretes coinciden en que hacía alusión a un momento especial que vivirían algunos de sus discípulos, una anticipación gloriosa del reino, revelada en lo alto del monte, durante la transfiguración. 3 de ellos, Pedro, Juan y Santiago, fueron testigos de ese momento celestial. Juan, en su Evangelio, rememoró la experiencia diciendo, y contemplamos su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan 1 y 14. Y Pedro, más adelante, también se refirió a ese episodio sagrado, pues él recibió honra y gloria de Dios Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió esta voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros oímos esa voz, venida del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo, segunda de Pedro 1 y 16. ¿Qué ocurrió realmente aquel día? Lo vivido en aquella montaña fue mucho más que un suceso extraordinario. Fue un encuentro con lo eterno. Jesús no estuvo solo, Moisés y Elías se aparecieron junto a él. Los discípulos, que inicialmente dormían, al despertar presenciaron una escena sobrenatural, la gloria del Mesías resplandeciente, acompañado por dos de los grandes personajes del pasado. Para culminar aquel momento, una nube luminosa envolvió la escena y desde ella se oyó la voz del Padre declarando, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Antes de este evento, Jesús había anunciado su muerte. Y ahora, en lo alto de aquel monte, se revelaba su gloria. ¿Por qué? ¿Qué significado tenía esto? La transfiguración ocurrió mientras él oraba. Fue en ese diálogo íntimo con el Padre que su aspecto cambió, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, según relata Mateo 17, 2. Este cambio en su apariencia no fue provocado por palabras, sino por comunión. Nos invita a pensar en nuestro propio lugar de oración, en ese monte donde nos retiramos a buscar la presencia divina. Pedro, Juan y Santiago no fueron actores, sino testigos de un momento de revelación, una transformación que dejó en evidencia la gloria que siempre habitó en Jesús. Toda la historia converge en Cristo. La ley, los profetas, la promesa y el cumplimiento, todo encuentra su centro en él. Este episodio nos recuerda que la gloria no es un concepto abstracto, sino una realidad viva que puede manifestarse incluso en medio de la oración. Jesús permitió que sus discípulos vieran una muestra de lo eterno. Fue una preparación antes del dolor de la cruz. Una muestra de lo que vendría después del sacrificio. La gloria anticipada no evitaba la muerte, pero sí revelaba que la muerte no era el final. Hoy, nosotros también estamos invitados a subir al monte, no físico, sino espiritual. Allí, en la oración sincera, podemos vislumbrar la luz del Hijo. No con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Porque la transfiguración no es solo una historia del pasado, es una promesa viva para quienes buscan a Dios de corazón. Este pasaje nos ayuda a entender por qué Moisés y Elías aparecen junto a Jesús en la transfiguración. Ellos no están allí por casualidad, representan la ley y los profetas, las dos grandes columnas que prepararon el camino para el Mesías. Ambos, en su tiempo, anunciaron la venida de aquel que cumpliría el plan divino mediante su entrega redentora. Y ese plan estaba a punto de alcanzarse con la muerte de Cristo en Jerusalén. Aquí se envuelve de gloria la gloria eterna del Padre, y ahora también la gloria visible del Hijo. Un detalle significativo está en la palabra usada para referirse a la partida de Jesús. En griego, el término es éxodos, lo que nos conecta directamente con la figura de Moisés, quien lideró el éxodo de Israel fuera de Egipto. Ahora, Moisés conversa con Jesús acerca de un nuevo éxodo, uno aún más profundo, la liberación espiritual de la humanidad de la esclavitud del pecado.
Así como el primero abrió un camino hacia la tierra prometida, este abriría la puerta hacia la eternidad. La gloria de Dios se hace palpable. El cansancio humano puede ser un obstáculo para ver lo eterno. Pedro, aún aturdido por el sueño, reacciona queriendo perpetuar la experiencia. Sugiere levantar 3 tiendas, como si esa visión pudiera fijarse en el tiempo. Esta propuesta recuerda las enramadas que los judíos construían para la fiesta de los tabernáculos. Pedro habla antes de pensar, como tantos de nosotros. Su deseo es comprensible, quedarse allí, evitar el regreso a la rutina, a la lucha, al camino difícil. ¿Acaso no sentimos lo mismo cuando tenemos un encuentro con lo divino? Queremos que ese instante dure para siempre. No queremos volver a la cruz diaria, a la ciudad ruidosa, al ministerio que exige. Queremos quedarnos en la cima. Reconociendo a Moisés y Elías sin presentaciones, algo más profundo sucede aquí. Estos 3 discípulos reconocen a Moisés y a Elías sin haberlos conocido jamás en persona. Nunca los habían visto, pero sabían quiénes eran. Esto abre una ventana de esperanza sobre la vida eterna. En el cielo, no necesitaremos presentaciones. El alma redimida conocerá, comprenderá, identificará. El conocimiento espiritual será pleno, sin límites humanos. Al ver a estos 2 grandes hombres descendiendo desde la gloria, comprendemos que lo eterno es real. Ellos ya estaban en la presencia de Dios, y por un momento, bajaron a dar testimonio de su Hijo. Esta escena nos recuerda que el cielo no es una idea simbólica, sino una realidad concreta. Los que allí habitan no son sombras, son personas vivas, conscientes, activas en la voluntad del Padre. Y es hacia ese destino que nos dirigimos. Si estamos en Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Él, nos espera la misma gloria. Pero si hemos vivido lejos de su llamado, también esta escena nos invita a reflexionar. Mateo la describe como una nube de luz, y Marcos como una sombra protectora. En ambas descripciones hay un elemento claro: esa nube no es natural. Es una expresión tangible del cielo tocando la tierra. Lo asombroso es que, a pesar de estar rodeados por la gloria, los discípulos no mueren. Y eso es notable, porque en la Escritura está dicho que nadie puede ver la gloria de Dios y seguir con vida, en Éxodo 33, 20. Sin embargo, ellos sobreviven a ese encuentro glorioso. La voz que cierra el encuentro: en medio de esa nube, se escucha una voz. No cualquier voz. Es la voz del Padre. Y no es la primera vez que se escucha así. Apareció en el bautismo de Jesús, en este momento de la transfiguración, y también en los días previos a la cruz. En cada ocasión, el Padre declara lo mismo: este es mi Hijo amado. Para esos 3 discípulos, escuchar la voz del cielo debió ser abrumador. Era como si el Padre les dijera directamente: ¿saben quién es el que está delante de ustedes? Este no es solo un maestro o un profeta. Este es mi Hijo. Escúchenlo. Es importante notar que después de esta voz, la escena cambia. Moisés y Elías ya no están. Solo queda Jesús. Esto tiene una profundidad teológica: la ley, representada por Moisés, y los profetas, representados por Elías, ya cumplieron su función. Ahora, todo gira en torno al Hijo. Ya no se trata de múltiples voces, hay una sola voz a la que hay que prestar atención. Y esa voz viene de Cristo.